fue la Revolución de Irán, que duró de 1978 a 1979, proclamada por el Ayatollah Khomeini, quien instauró un gobierno islámico de carácter teocrático y de orientación chiita, terminando con la línea occidental que mantuvo el anterior líder, el Shah Reza Pahlaví. Las políticas de Khomeini estuvo orientada a la estricta aplicación del Corán, la ejecución de oficiales simpatizantes del ángulo régimen, la ruptura de las relaciones con Estados Unidos y la persecución de los comunistas como los enemigos de Dios. Poco tiempo después de que Ayatollah Khomeini había instaurado un gobierno islámico radical en Irán, Irak invadió a Irak en septiembre de 1980, comenzando así una propaganda guerra que terminó casi por el agotamiento de ambos continentes en 1988. Después del uso de armas químicas por parte de los iraquíes, esta guerra consumió gran parte de los ingresos procedentes del petróleo, además de causar miles de muertes en ambos países. Se decía que los iraníes creían finalmente que al morir en la guerra contra ISIL alcanzarían el cielo. La coalición de la ONU para estos efectos logró reunir un ejército de casi 1 millón de hombres, además de 2000 carros de combate, 1.800 aviones y una flota de 100 barcos de guerra. El mayor contingente fue el estadounidense, con 415.000 soldados. Irak, por su parte, disponía de un ejército de más de medio millón de hombres, donde destacaba la Guardia Republicana, el cuerpo de élite del ejército iraquí, además de 4.500 carros de combate y unos 700 aviones, entre los que destacaban los aviones MiG de fabricación soviética. También contaron con un buen número de misiles Scud-B de alcance medio y algunas plataformas móviles con las cuales era posible dispararlos desde cualquier zona en Irak. La Guerra del Golfo de 1991. Aún no se firmaba la paz entre Irak e Irak, cuando en este último invadió Kuwait en agosto de 1990. Por el lado de Kuwait estaban las Fuerzas Armadas de las Naciones Unidas, es decir, Argentina, Arabia Saudita, Australia, Bangladesh, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Corea del Sur, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Reino Unido, Italia, Kuwait, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Polonia, Portugal, Qatar y Senegal. Estas se supone que se encargaban de replegar las fuerzas iraquíes, pero los ejércitos de Kuwait, al ser en la invasión desplegados, se leen a Arabia Saudita, y es donde se comienza todo esto de pedir ayuda a las Naciones Unidas. Con el tiempo Bush comete el error de llamar a Corea del Norte e Irán el eje del mal, que con esto pretendían invadir y atacar a estos dos países, a los cuales añadiría a Cuba como parte de este supuesto eje, pero la razón por la que jamás atacó a Corea no es solo su armamento nuclear, sino que si atacaba a Corea, atacaría a China también a favor de Corea. Y si China atacaba a Rusia, entonces parecería una tercera guerra mundial. Además de que a Estados Unidos no le convenía un conflicto de esa magnitud, entonces así que solo quedó en eso, habladurías de Bush. Como toda guerra, siempre hay consecuencias. Consecuencias sociales, consecuencias políticas, consecuencias económicas. Las consecuencias sociales fueron miles de soldados, especialmente de Estados Unidos de América, empezaron a sentir síntomas de un notorio debilitamiento de salud, tales como vómito, diarrea, dolores de cabeza, dolor abdominal, insomnio, pérdida de memoria, en cortos periodos, visión borrosa, etc. Otro punto fue destrucción de una sociedad que estaba seriamente desgastada tanto por los conflictos armados como los políticos al interior del país. Las consecuencias económicas fueron
daños materiales causados y las sanciones económicas aplicadas a Irak. El petróleo recuperó su estabilidad luego de que las fuerzas de la ONU se establecieron en la zona, por lo cual no hubo problemas con el precio del petróleo. Otro fue las crisis económicas hasta hoy irreparables. También podemos ver las consecuencias políticas, que en Estados Unidos se impone como la principal potencia mundial, pasando a tomar un papel de pacificador, incluso pasando sobre todas las Naciones Unidas en ciertas determinaciones. Establecimiento de la política de contención dual, estrategia diseñada y utilizada principalmente por Estados Unidos para contener tanto a Irán como a Irak, utilizando como instrumento la presencia militar para inducir a ambos en un cambio de conducta o un cambio de gobierno en el caso de Irak. Restablecimiento de la monarquía Qawati. Se restauró el régimen monárquico de familia Sabah. Como podemos ver, siempre hubo consecuencias. La ONU se encargó de imponer la serie de fuertes sanciones a Irak. Tuvo control y tuvo un gran papel dentro de la guerra. Las bajas de las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados sumaron al menos de 378 víctimas mortales y 1000 heridos de Irak perdió más de 3000 soldados. Según datos oficiales del gobierno de Irak, en el curso de ataques aéreos fueron asesinados unos 3000 ciudadanos. Una consecuencia o una más de las consecuencias. Como bien lo decía, Irak no pudo exportar petróleo debido a las sanciones impuestas por la ONU y avaladas por Estados Unidos. Y como Estados Unidos fue el que aumentó la presencia militar en la región del Medio Oriente para contener, el gobierno iraquí se vio obligado a pagarle alrededor de 75 billones